Bienvenidos a La Pauta Sin Huevadas. Este programa llega gracias al principal auspicio de CompiPro, una empresa peruana fabricante de artículos publicitarios o merchandising, como quieran llamarle. Somos el único proveedor de merchandising en Perú que opera como un hub sostenible, integrando en su cadena de valor una serie de aspectos, entre ellos la inclusión laboral. Pueden ubicar a CompiPro en compipro.net. Y así también el programa se emite gracias a Ladrillos Forte. Máxima resistencia y calidad para tus obras. Ladrillos Forte, somos la fuerza que une y avanza. ladrillosfortes.com. Bien, hoy día tenemos como invitado al candidato a la Cámara de Diputados Miguel Ibarra del partido Avanza País. Él postula con el número 16 para diputados por Lima. Bienvenido al programa, Miguel. Gracias, Germán, por la invitación. Bien, bueno, quisiéramos conversar algunos temas contigo para saber cuáles son las propuestas que está llevando al Congreso. Mira, el partido en sí defiende la libertad económica, ¿no? ¿Qué proyectos de ley impulsarías para reducir estas trabas burocráticas que hoy asfixian a los emprendedores, a los microempresarios? ¿Qué llevarías? ¿Cuál es la propuesta? Bien, nosotros en principio tenemos un Estado con un exceso, una sobreregulación de procesos administrativos. Es decir, un ejemplo simple y sencillo. Estaba hace poco en San Juan de Lurigancho y recibí una queja de un adulto mayor o anciano. Aquí en la municipalidad, por ejemplo, le cobra los árbitros con la norma que dice que a una determinada edad ya no le cobras. Y cuando se apersonó, le iniciaron, hay que hacer un formato, una solicitud, hay que pagar una tasa, hay que abrir un expediente, le espera que razón le genere. O sea, lo que podría ser más sencillo con el solo registro del DNI y ver la edad, se convierte en todo un espacio burocrático para dar otro derecho más simples y fáciles que hay, que es permitir que un adulto mayor, que evidentemente no trabaja, es decir, una pensión miserable, pueda, digamos, dejar de pagar ese tributo a la municipalidad. Existen mucho más complejos, evidentemente, ¿no? Aquellos que están relacionados, por ejemplo, al tema de los trámites en las municipalidades para sacar la licencia de funcionamiento, los letreros, los emprendedores, por ejemplo, tienen un gran problema con las municipalidades respecto a la cantidad de trámites o pagos que realiza para abrir un negocio, para poder ubicarse en un lugar, para hacer publicidad. Y eso lo que hace es limitar en realidad el crecimiento económico en el país a partir de la primera base de la economía, que son los emprendedores, esos pequeños negocios que permiten mover una economía, si se quiere informal o no, pero que da empleo a mucha gente. O sea, en realidad es reducir todas esas trabas burocráticas que hacen que el informal no pueda crecer, claro, porque fíjese, donde se crea un espacio de desarrollo económico, pequeño, si se quiere, en este caso el emprendedor, se generan muchas fases más de ingresos, ¿no? Se emplea una persona que apoya al emprendedor, la gente va comprando cosas del emprendedor, la economía se va moviendo. Esa economía que aun cuando es fuerte en nuestro país macroeconómicamente somos súper sólidos, no se siente abajo. Y no se siente abajo por dos razones. Hay una inequitativa distribución de los recursos, hay una fase de corrupción grande en la administración pública, pero además tenemos una brecha grande con la informalidad respecto al tema de la tributación. Y uno se preguntará por qué tanto informal, porque viene con lo que decía Hernando Soto sobre hace muchos años en Nito Sendero, porque casualmente el Estado no se ha atrevido a desregular muchas trabas, a hacer mucho más ágil la atención al ciudadano y tratar de involucrar al emprendedor dándole facilidades para que se inserte en el mercado, ¿no? Aquí tú creas tu empresa y desde el primer día tienes que pagar a la SUNAT, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar una serie de derechos. Yo creo que lo que hay que hacer con emprendedores es flexibilizar su ingreso al mercado, darle una oportunidad de unos 3 o 4 años para que cuadre su economía, para que empiece a capitalizarse, generar empleo y a partir de pensar pues, en la posibilidad de que como ya hay una estabilidad relativa, pueda tributar el Estado. ¿Y cómo harías eso? Porque en realidad ahorita, como bien has dicho, al microempresario, al emprendedor, prácticamente hay una persecución con los impuestos, etcétera. ¿Cómo harías? Fuerte. Hay que hacer 3 grandes reformas legislativas hoy de ese tema, ¿no? En primer lugar, en el aspecto laboral hay que crear el espacio para que los trabajadores, por ejemplo, que están ingresando recién a una pequeña microempresa o un emprendedor, tengan cierta flexibilidad en el pago de unos beneficios, porque
evidentemente el derecho laboral protege al trabajador, pero el pequeño empresario que recién empieza a veces no tiene todo el recurso para cubrir sus demandas. Entonces hay que ser flexible en ese tema. En segundo lugar, hay que reducir las barreras tanto en los procedimientos administrativos de los gobiernos locales, que son los que día a día ven al emprendedor, así como los ministerios cuando hay que sacar licencias o autorizaciones. Entonces hay que desregular las cosas. Lo tercero es que hay que sembrar una cultura de promoción de la inversión a través de los propios del propio ministerio, la promoción de la producción, perdón. Porque, fíjate, siempre hay paquetes del Estado de desarrollo de la pequeña y mediana industria o el pequeño empresario. Pero el microempresario, el emprendedor, carece de facilidades. Es fácil decirle, ven aquí, vamos a hacer un taller, una exposición, una feria, ubícate, pero ahí queda todo. Pero no cierran el Pero circuito. no cierran el circuito. Entonces hay que cerrar el circuito, no solamente llevarlo emocionado a una reunión, sino que además de ello, hay que decirle, estas son las alternativas para que tú cierres el circuito. O sea, habría un compromiso para poder a estos micro y pequeños empresarios comprarles a través de algún programa de un incentivo para que comprarles los productos que son de necesidad que siempre se requieren en el Estado. Es así, por supuesto. Mire, el gran comprador es el Estado dentro de nuestro país. El Estado, desde los insumos básicos para la canasta familiar de los programas sociales, le compra a las empresas. Hay que priorizar al emprendedor, al empresario agroindustrial que está al interior del país, que está empezando. Hay que priorizar a aquellos que están haciendo crecer esa economía que no vemos. Ya, pero justamente cuando hablamos de apoyarlo, etcétera, eso demanda no solamente capacitación, sino también financiamiento. Entonces, en ese contexto están las cajas municipales de ahorro y crédito, están, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo haríamos con las cajas a través de ellos para poder lograr llegar al financiamiento a estos microempresarios, las tasas de interés, etcétera? A ver, el Estado tiene una banca que es el Banco de la Nación, pero también es el impulsor de banca de segundo piso, que el Estado entra como garante. Y a través de algunos cajas principales o algunos medios con el Banco de la Nación puede proveer de un cierto apalancamiento financiero. Ahorita lo que sale FIDE también, pues COFIDE, la banca secundaria. COFIDE en realidad ha tenido experiencias ingratas con el tema de la agroindustria en muchos momentos. El tema de la azúcar generó un gran problema, el tema del algodón generó un gran problema porque casualmente el Estado cometió un error, no cerró el círculo. Le diste al pequeño empresario agricultor una cantidad de dinero para que invirtiera en el agro, sea en azúcar o sea en algodón, pero no cerraste digamos, la secuencia completa, porque no permitiste que su producto se insertara en el mercado. Lo capacitaste, le diste dinero, pero no le enseñaste a quién vender y a qué precio vender. Entonces, eso no puede pasar. COFIDE tiene que tener también una reestructuración. Tiene una cartera pesada muy grande. Claro. Entonces, el Estado tiene que pensar en, oye, aquella institución que no me sirve porque hay algo que falla, o hago una reingeniería y la reestructuro, o simplemente creo otro espacio a través del sector privado. Pero hablaste del Banco de la Nación, permíteme. El Banco de la Nación es una banca nacional que tiene un bajo interés, es importante señalarlo, que lamentablemente no tiene, digamos, todas las herramientas y facilidades necesarias para entrar a competir con la banca privada. Tenemos un Banco de la Nación muy reducido. Sus créditos están sometidos solamente al sector público. No prestan necesariamente al sector privado. O sea, si no estás en el Estado, no te presto. Oye, pero ¿por qué yo no puedo entrar a competir y apalancar a un pequeño microempresario? Tenemos que desmitificar el tema de la banca nacional. Pero ¿no crees ahí que en todo caso ese papel sería con las cajas municipales? Que ellos sí tienen, digamos, la posibilidad, tienen el expertise para poder llegar a estos pequeños empresarios. Claro, las cajas municipales tienen una ventaja sobre la banca nacional. Son más próximos a la realidad de una región. Correcto. La caja Trujillo, la caja Huancayo, la caja Arequipa, que son sólidas además, han logrado fortalecer a través de sus créditos o microcréditos a muchos pequeños empresarios. El Estado puede encontrar muy bien un aliado estratégico importante. Hay que desmitificar el tema de que solo la banca nacional privada podría intervenir en estas secuencias. No, así es. Hay que pensar que el pequeño comerciante que vive en un pueblo alejado, sea en Huancayo, en Huancavelica, en Daña, en Apurímac, tiene como principal, digamos, actor económico su caja, porque le da más facilidades, conoce el sector y solamente trabaja en su ámbito. Y eso ayuda a que a veces se asocien, ¿no?, los agricultores o los empresarios y puedan tratar de salir a través de estos créditos. En realidad, mucho se puede hacer, y lo que falta es voluntad política. Claro. Bueno, ahora cambiando un poquito el tema. Ahora que volvemos a tener dos cámaras, ¿no es cierto? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ¿crees que se va a mejorar la calidad de las leyes que permitan
que el ciudadano de a pie, como somos nosotros, mejore? Eso es subjetivo. El año 2024, en el año 2024, sí, la Comisión de Venecia hizo un informe sobre la pertinencia de la unicameralidad o la bicameralidad en los países de Latinoamérica a propósito de un pedido de Chile, sobre qué tan efectiva era la producción legislativa y resolvía problemas en los estados. La conclusión a la que llegó la Comisión de Venecia era que ni la bicameralidad ni la unicameralidad o una cámara o dos cámaras te pueden garantizar la efectividad y pertinencia de la legislación y la accionar del Parlamento si es que no hay dos condiciones: conocimiento y voluntad política. Y como dice el dicho popular, no importa conocer el gato, pondré de casa de ratones. Entonces no es que sea unicameral o bicameral, estamos preparados para hacer leyes. Fíjate, somos el único país en toda América Latina cuyo 30% de producción legislativa es declarativa. O sea, no tenemos leyes que verdaderamente imparten legislación. Lo segundo, tenemos un nivel de conocimiento de los legisladores respecto a producción legislativa muy pobre. Tenemos un exceso de comisiones. Tenemos 24 comisiones ordinarias que solamente 18 producen leyes relativamente buenas. Tenemos 39 comisiones especiales que han sido creadas producto de la coyuntura política, pero que nos cuestan dinero. Pero no cree, permíteme que eso es un factor también de las personas. Ahí hablamos un poco de los electores, ¿no? Porque son ellos los que eligen. Entonces, si enviamos, miremos el actual Congreso, ¿no? Si enviamos gente, como bien has dicho, que no tiene conocimiento, que simplemente cumple con los requisitos para ser elegidos, entonces obviamente va a pasar lo de esto. Pero eso de la unicameralidad y la bicameralidad también depende de las personas que estén dentro de cada una de las cámaras, ¿no te parece? Por supuesto que sí. A ver, esta nueva reforma que nos ha llevado, fíjate que en 2018, cuando se le consultó al país por un referendo, dijo no queremos ir a la bicameralidad. Seguimos, el Congreso insistió en tema, más por una situación política que necesidad, ojo, porque si tú ves el diseño del bicameralismo peruano, en principio es unidireccional. Es decir, no hay la posibilidad de regresar a una iniciativa de ley o una decisión del Congreso para que el diputado pueda pegar o resolver. No, decide el Senado en última instancia. Entonces, ¿por qué digo que es político y está mal elaborado? Yo le planteo siempre, caray, que me han preguntado. Tenemos un pésimo diseño de bicameralismo en el Perú, único en toda Latinoamérica. ¿No? Somos el único parlamento cuyo Senado no elabora proyectos de ley. Eso lo revisa el dictamen. O sea, ahí el actual, en va a venir. Claro, en este modelo, pero eso no pasara en el 80, con el 79. Los senadores tenían facultad. Lo segundo, tenemos un parlamento en el cual ambas cámaras no son capaces de consensuar discrepancias que puedan tener. En los demás países existen mecanismos en los cuales tanto diputados como senadores resuelven controversias, porque pueden haber, recuerda que las mayorías parlamentarias y ambas cámaras no van a ser iguales. Uno, eso sí teníamos en la Constitución de 79. Entonces, ¿estás proponiendo que regresemos a la Constitución? No, que creemos que podamos crear un mecanismo que permita resolver competencias como en otros países. Tenemos después un parlamento que tiene funciones muy diferidas. Los diputados legisla, fiscaliza y controla. El Senado lo que hace es revisar los dictámenes de la Cámara, la primera camisa. El Senado fiscaliza. El Senado fiscaliza, no. Lo que fiscaliza básicamente son las posiciones constitucionales. Nombra al Tribunal Constitucional, nombra al Defensor del Pueblo, etc. Ratifica al presidente del BCR, el Contralor General de la República. Son funciones muy específicas. El gran problema de fondo es que tenemos un parlamento en el cual 30 y 60 van a definir el destino del país, si se quiere decir. Entonces, el modelo político ha sido creado para que si antes con 130 necesitaba de 70, hoy con solo 30 puedes decidir. Porque le has dado la facultad última de poder decidir al Senado. Aquí le agradecemos entonces a este Parlamento. Y yo lo he criticado porque creo que es un pésimo modelo, insostenible. Además de, he criticado también abiertamente, parece que he escrito, me han entrevistado, respecto al inservible que es el Parlamento andino. Ahora, ¿en qué nos beneficia el Parlamento andino? Elegimos 5 personas cada 5 años. ¿No? Reciben un sueldo de un parlamentario, ITEO. Tienen 7 personas a su cargo, tienen una oficina y toda la logística. Lo único que hace el parlamentario andino es hacer recomendaciones. No va a ninguna comisión, no presenta leyes, no fiscaliza, no hace semana de representación, solamente hace recomendaciones. Ay, pero viajan 2 veces por año a Colombia a reunir. Entonces él dijo, no, pero es el tema, el factor integrador de América Latina. Oiga,
aquí en paréntesis, estamos con los países por el barrio, Venezuela está en crisis, Ecuador está igual, Bolivia está en una situación similar, solamente Chile tiene una economía que está creciendo, o sea, vamos a quedarnos a ver cómo el resto ven que nuestra economía crece, cómo los venezolanos siguen llegando a nuestro país y qué ganamos. Yo he apostado porque el Parlamento andino, si se quiere mantener, porque es un acuerdo ya del país, se mantenga como hace Chile, que los parlamentarios que ya han sido electos, diputados, senadores, se designe a 5 personas que a la vez representen al Perú ante el Parlamento andino. Entonces evito el sobrelasca, ahorro y además cumplo con la función que me queda. Otro tema importante que el Parlamento son los tiempos de sesiones. Los parlamentarios no trabajan 12 meses al año, trabajan solo 8, 4 descansan. Porque la legislatura empieza el 1 de marzo y termina el 15 de junio. Y empieza el 1 de agosto y termina el 15 de diciembre. 4 meses sin hacer absolutamente nada, pero todo el mundo cobra. Entonces, esta situación que me pasó un día con Pepe Chebajo es porque hace muchos años, cuando venías a caballo, demorabas meses sin llegar y retirar a tu ciudad. Los tiempos eran más reducidos para la legislatura porque evidentemente te demorabas en trasladarte, pero hoy con la tecnología te conectas de donde sea. Pero permíteme, a ver, en ese mismo contexto del Parlamento andino, que en pocas palabras no nos da mucha necesidad, ¿no crees también que los gobiernos regionales también están en la misma línea? Porque a la final, mira, ¿cuántos corruptos de gobernadores regionales están presos? El tema de los gobiernos regionales es un tema, a ver, la Constitución es tanto, la 79 como la del 93, lo que planteaban era ir hacia un proceso de descentralización. Y mientras este demoraba, se creaban primero los CETAR, ¿recuerdas? Los consejos transitorios de administración regional que manejaba el Ejecutivo. Así es. Luego se dio autonomía para que elijan a su gobernador y se crearon los gobiernos regionales. Eran gobernadores, luego se convirtieron en presidente de gobierno regional. Y en el 2005 se hizo el famoso, la implementación de la descentralización que no puso, ¿no? Y hemos creído siempre que el país debe tener la posibilidad de concentrarse. El gran problema es la corrupción. Hemos descentralizado la corrupción. Hemos descentralizado la corrupción. Es lo que pasa aquí, ma. Yo, en lo personal, yo sé que a muchos y mi partido le va a gustar eso, pero me parece absurdo tener 48 alcaldes y 13 en otra política. Obviamente. Sería uno solo, Un reinado. uno solo, y tienes intendencias como tienen otras ciudades. ¿Qué es lo que haces? Acabo con la corrupción de 48 distritos. Seguro 48 grupos Son los extorsionadores, dicho sea de caso, de los micro y pequeños empresarios. Yo sé que no está multada el legislativo hacerlo en realidad, pero sí propondría una ley que reestructure el sistema de administración de actividad metropolitana, creando una sola municipalidad, desapareciendo todos los alcaldes y sus consejos regionales y toda la gente que darle comer ahí, para crear intendencias que administren el recurso, porque eso lo quiere la gente, que tú le resuelvas el problema, no que genere más corrupción y tengas que gastar una cantidad en campañas para poder sentar a una persona que se sienta con su cépito, que se tiene que tocarlo durante 5 años, que no cumple ninguna promesa que ha prometido cuando ha visitado cada barrio, y eso sí pues redunda que el ciudadano desconfíe en la democracia. Hemos aumentado la burocracia. Por supuesto. La idea es reducir la burocracia, y hablando de ese tema también, yo cuestionaba también el tema del Congreso, ¿no? Hay una excesiva cantidad de personal en el Congreso, excesiva cantidad de personal en el Congreso. Tienes un servicio parlamentario, ¿no? Que es el personal de carrera del Congreso, que en otros países es muy valorado, que en nuestro país no, curiosamente. Tú tienes el doble de personal trabajando en el Congreso que es de confianza, traído por los parlamentarios, a quienes tú además les has dado cargo en el Congreso de la República, cuando le correspondía literalmente al servicio parlamentario de carrera ascender. Mira, tienes 24 comisiones, pero solo tienes 12 secretarios técnicos para comisiones. No te has preocupado de incrementar el equipo técnico para mejorar la calidad legislativa. No has puesto gente de confianza a liderar correcciones que probablemente gente con muy buena voluntad, pero que desconoce el procedimiento parlamentario, los usos de costumbres, el reglamento, los tiempos de debate. Yo tengo 25 años en la administración pública, 18 de los cuales he trabajado en el Congreso de la República. He sido consultor de clase Plan Comtel para la reforma del Parlamento. Y te puedo decir cosas que no funcionan. Y no funciona porque se politiza. Un ejemplo claro, que tiene que ver mucho con la discriminación. Se prestó un proyecto de ley que es el proyecto de ley de reproducción técnicamente asistida. ¿Qué te trata este proyecto? Que parece muy complejo, de los vientres de alquiler, del vientre subrogado. ¿Okay? Un proyecto de ley que va a beneficiar a muchas mujeres que no tienen la posibilidad biológica de tener un hijo,
pero que sí pueden crear otra vez un tercero, con procedimiento que es totalmente científico y probado, y que la propia maternidad de Lima dijo que era viable. Pero sin embargo, la legislación no lo reconoce como tal, y genera dos grandes problemas. Que cuando nace el niño de una mujer que ha tenido un vientre subrogado, no le puedo otorgar el apellido, por ejemplo. Entonces, la mamá no le puedo dar seguro, no lo puede matricular en un colegio, no puede hacer ningún trámite porque no es la mamá legalmente, aunque lo sea biológicamente. Tenemos que hablar de esa situación. ¿Pero qué pasó en el Congreso? Algo inverosímil. Un proyecto que debió ir a la Comisión de Salud fue a la Comisión de Presupuesto. Y luego la Universidad de Justicia, tú dirás, ¿por qué? Porque está ideologizado con eso. ¿En qué extremo? Bien, estás equivocado. Es que funciona así. Usted presenta su proyecto de ley, ingresa a trámite comunitario. Y lo que pasa en todos los países de la región es que el equipo técnico del área del Congreso deriva según la competencia y la naturaleza de la norma a la comisión pertinente. Aquí no funciona así. Aquí es enviado a la primera vicepresidencia del Congreso. Y el primer vicepresidente con sus tipos decide a qué comisión va. Y como tenemos una primera vicepresidencia, que ya sabemos de qué partido es, y que es, entre comillas, extremista en casos de pro vida y pro familia, dijo, no, esto va a beneficiar a todas las comunidades LGTBI. Y como lo va a beneficiar, hay que matar las comisiones que no van a poder dictaminarla. Y lo mandaron a presupuesto. Cuando llegó el presupuesto, la comisión miró inmediatamente y dijo, me inhibo. Como principal, digo justicia, digo, pero hay un solo artículo y es disposición complementaria. ¿Qué tengo que ver yo aquí? Pero eso refleja, por ejemplo, cómo algunas leyes pueden ser politizadas excesivamente, ideologizadas, y no pueden cumplir un fin que verdaderamente va a beneficiar a la persona. En realidad el tema es bien complejo, ¿no? Es bien complejo. Es bien complejo. Ahora, dime una cosa, ¿qué te diferenciaría de los demás candidatos de derecha o centro derecha en sí que compiten por los mismos votos contigo? Bueno, yo soy un especialista en materia de derecho parlamentario. Yo tengo 18 años de mi vida trabajando en el Parlamento Nacional. He estado en comisiones importantes de reforma del Parlamento como el Banco Mundial. He sido formado en cursos de presidencia en Europa, en América Latina. Me conocen muchos oficiales en el Parlamento latinoamericanos, porque además de ser académico, porque soy catedrático universitario, tengo las propuestas de reforma claras. Yo no voy a ir a aprender. Yo sé al monstruo que me enfrento. Lo conozco perfectamente como la palma de mi mano. ¿Conoces al Kraken? Por supuesto, yo estoy 18 años. Yo conozco cada comisión, cada persona, cada área. Entonces, para mí el tema es básicamente mi propuesta de reforma, mejor el Congreso, son sobre base de una realidad completa. Yo conozco el monstruo sobre. Yo sé cómo solucionar los problemas. A ver, ya que has tocado ese tema, Sí. si tú tuvieras que elegir un solo proyecto emblemático, uno solo, digamos, para la región en todo está postulando, ¿no? Que depende estrictamente de una ley o, digamos, de una gestión presupuestaria desde el Congreso, ¿cuál sería? Un proyecto para fortalecer las ollas comunes. ¿Qué es lo que pasa? Las ollas comunes han tenido una ley recientemente de creación, con las cuales se ha permitido reconocerlas como tal, pero hemos cometido un graso error con las ollas comunes. Les hemos puesto en la cancha la ley, pero hemos dejado de cubrir 3 elementos importantes, ¿no? No tienen un espacio para desarrollo nutricional. Fíjate, un tema simple. Todo el mundo dice que la base del crecimiento de un país son 2 pilares, la educación y la salud. La salud, ¿ok? Pero para ambos casos, el plan alimentario tiene que ser sólido. Ahí hemos fallado. No estamos apostando por que la alimentación desde la niñez o la infancia sea fuerte. Hemos creado las ollas comunes, aparte del vaso eléctrico y otros programas más. Pero no les hemos dado esa fortaleza a las ollas comunes. De 11 programas alimentarios, de 11 productos alimentarios, se les ha reducido a 6, por ejemplo. No se les ha dado nutricionista. No se les ha dado un espacio de capacitación y de almacenamiento de sus productos. Pero para quedar bien con ellas, les creó una ley para que las mamitas sigan tranquilas y ya tienes tu ley. Yo he estado recorriendo las ciudades comunes hace poco y me encontré con una realidad diversa. Nos dicen, el Estado nos creó una ley, señor, pero nos quitó productos. Y para que nos dé productos tenemos que ir a suplicarle al alcalde que nos dé. Mientras otros programas sociales, el Estado sí se involucra en ellos. Aquí no tenemos un nutricionista. En lo que puede existir en ese momento y colaborar a todos, cocinamos. Porque el Estado nos da menos de lo que nos daba antes. Necesitamos fortalecer la base fundamental para que la educación y la salud funcionen en este país. Hay que fortalecer las ollas comunes con mayor presupuesto. Tú dices, con eso tienes facultades. Sí la tenemos cada vez que se debate el presupuesto de la República. ¿Ahí no también entrarían los comedores populares? Los comedores populares tienen otra norma que nos regula. O sea, hay vaso de leche, comedores populares y ollas comunes. ¿Están en lo mismo todo? Están en lo mismo todo. Pero todo, efectivamente. Cuando se crea el Ministerio de Programas Sociales,
Ok. Lo que se hace es que todos los programas sociales, tanto alimentarios como de salud y educación, se concentran en un solo lugar. Pero tenemos dos grandes problemas. Cuando se creó CISFO y cuando se creó no recuerdo otro programa, que sería básicamente la zona rural del país, juntos, ambos se crearon con una base de datos totalmente distinta. Mientras la GTZ alemano impulsaba CISFO en la zona urbana, juntos era impulsada por otra metodología. Pero tú quieres juntar las dos bases de pobreza en el Perú y quieres sacar el indicador de pobreza, no puedes hacer. ¿Por qué? Porque en este país no estamos acostumbrados a planificar. Entonces existe superposición de programas, ¿no? Existe gente beneficiaria que no cumple. Un ejemplo claro que me recuerdo cuando estuve en CISO, porque fui jefe zonal de CISO a un momento, es cuando fuimos a ver una evaluación y a un gobernador se le había entregado una cantidad de dinero para que haga raciones alimentarias para 100.000 personas. ¿Ok? Por poner un ejemplo. El hombre llegó y dijo, he maximizado la inversión, la he rentabilizado y he alcanzado a 150.000. ¿Cómo? Dije, ¿qué cosa has hecho? He aumentado, usted me pasó a mí, yo he aumentado 50.000 más. He administrado bien. No, señor, así no funciona. La ración con esa cantidad está estrictamente planificada para darle calorías, carbohidratos y una serie de productos alimenticios al niño. Si usted le quita algo por reducir, ya no sirve el programa. A ese nivel de limitación, ignorancia y planificación hemos estado durante muchos años. ¿Cuántos como él siguen existiendo hoy? Es otro problema. Por eso cuando hablamos de programas sociales, el problema es bien complejo, ¿no? Desde el tema de la metodología, la administración, hemos visto latas de comida malogradas, hemos visto problemas con el vaso de leche. Pues es que cuando hay tema de vaso de leche y la mamita van a probar a las empresas que venden este producto en las municipalidades, hay también todo un escenario. Miguel, ¿qué le dirías a los ciudadanos de a pie que te ven para que voten por ti? ¿Cuál sería tu mensaje? Entonces, Miguel Ibarra, yo soy un ciudadano como ustedes, totalmente indignado de cómo funciona la administración entre algunos recursos en este país, en particular el Congreso. Soy un hombre formado, conozco el monstruo por dentro, sé cómo convertir esas buenas intenciones en ideas que funcionan y cómo devolverle al Estado o al ciudadano esa confianza que requiere en la política. Y yo sí sé cómo hacer las cosas, llego con un plan de acción para poder trabajarlas. Por eso postulo con el 16 por Avanza País, cuyo candidato presidencial es el general José William Zapata. Y los invito a confiar en nosotros y a votar por Miguel Ibarra para diputado por Lima con el número 16 por Avanza País. Bien, amigos de La Pauta Sin Huevadas, ya Miguel lo dijo, reitero, Miguel Ibarra, diputado por Lima, con el número 16 por el partido Avanza País. Bien, muchas gracias por la sintonía y nos vemos en la siguiente edición. Nos vemos.